Sí, está bien. Está perfecto. Ya. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al último módulo respecto de la temática de la Escuela Constituyente que finalizaríamos hoy día con la temática que nos trae Karen, que es muy bonita. Yo cuando estaba haciendo la convocatoria que hasta me emocionaba porque es esto, pues, un nuevo pacto social, que es un poquito dibujar o diseñar el Chile que quisiéramos tener. Así que es muy linda la convocatoria. Karen es abogada, es académica de acá de la universidad y estamos, después de su presentación vamos a conversar un poquito porque traje, ¿se acuerdan que les dije que iba a traer el modelo de tríptico? ¿Ya? Así que lo conversamos después de la presentación y nos ponemos de acuerdo. Las certificaciones las haríamos el día miércoles junto con lo último de esto, ¿ya? Pero están preciosos los certificados, son como de título, son bien lindos, ¿ya? Gracias, Karen. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta instancia. Creo que el momento que estamos viviendo es súper importante que tengamos estas posibilidades de conversar, de conocer, de dialogar sobre constitución, sobre movimientos sociales y bueno, y específicamente hablar sobre un nuevo pacto social para Chile. Ocupé esta imagen que creo que es súper potente y representativa del movimiento nacional, si bien es una foto tomada en Santiago, es una foto que interpreta o por lo menos nos lleva al momento que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que todos tenemos claro o pensamos a qué nos referimos con esta idea de pacto social. De todas maneras me gustaría preguntarles, para iniciar la clase y conectar lo que estamos haciendo, ¿qué piensan que nos referimos cuando hablamos de un nuevo pacto social? Si alguien se atreve a opinar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un nuevo pacto social? ¿O por qué se relaciona con lo que principalmente hemos estado hablando en este último tiempo? Sí. Bueno, yo me imagino, o sea, el momento que se dice pacto es conversar entre todos los chilenos, sean de izquierda, derecha, del centro, de donde sean, para llegar a un consenso y poder llevar una vida mejor entre todos. Ese es el punto de vista mío. Bien, sí, estoy de acuerdo, de hecho. ¿Alguien tiene una noción similar o distinta? Dígame. Un acuerdo de toda la ciudadanía a nivel transversal. Un acuerdo de toda la ciudadanía a nivel transversal. ¿Alguien más que tenga otra idea que contribuir a esta idea del nuevo pacto social? Yo tengo una duda. Diga. Si este es el nuevo pacto social, ¿cuál sería el anterior? Es que ese punto, y es algo que, y me parece súper bueno que lo haya destacado. Nosotros, y esa es como la siguiente pregunta que yo me iba a hacer o les iba a hacer. ¿Nosotros hemos tenido un pacto social en Chile? Porque la doctrina igual, o la gente en general, a último, ha discutido si nosotros alguna vez, como pueblo chileno, no hemos tenido un momento en que nos preguntemos nosotros como pueblo, como base, ¿cuál es nuestro pacto social? Nosotros derivamos el poder, lo hicimos realmente nosotros, fue así como nosotros tenemos nuestra constitución actual, o la constitución anterior, que creo que también lo vieron, revisaron otras constituciones, preguntarnos, nosotros, aparte de este momento que estamos viviendo, en octubre del 2019 en adelante, hemos tenido otro momento donde como chilenos y chilenas nos preguntemos ¿qué Chile estamos construyendo? ¿Nos sentimos parte? Porque otra pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta instancia es ¿por qué se generó este estallido social? ¿Por qué se genera? ¿Es por los 30 pesos? Sinceramente, ¿será solo por eso? Es una serie de otras cosas, ¿no? Yo creo que todos, independiente del color político que podamos tener o no, estamos claros que esto es una consecuencia quizá a esta idea esencial que estamos viendo hoy día, el nuevo pacto social. Y eso es lo que le estamos hablando, los estallidos sociales que se han producido no solo en Chile, porque también es necesario destacar que el proceso que nosotros estamos viviendo en Chile no es exclusivo de Chile. Pensemos también que hay otros estallidos, por ejemplo, no solamente en Latinoamérica, pensemos que también en Francia, en las chaquetas amarillas, también hubo alguna especie de estallido social. Es bueno que lo tengamos en cuenta para entender el momento histórico que estamos viviendo y que desde el derecho nosotros hablamos del momento constituyente, es decir, estamos ante un movimiento de masas, movimiento del pueblo, movimiento de la gente, que me lleva a generar una nueva constitución, un nuevo pacto. ¿Por qué? Se dice, o dentro de lo que yo estuve leyendo para preparar esta clase, que estos estallidos se dan porque en este momento estamos en un sistema que produce una deshumanización de la persona. No sé si coinciden en esa idea. Que finalmente nosotros siempre estamos pensando como individuos, estamos pensando en nuestros problemas particulares y nos falta a veces este concepto de comunidad.
Yo no sé si aquí muchos han participado, me imagino que sí, de las marchas, se han participado de los cabildos, y no sé si les ha pasado de los conciertos, de los eventos culturales, que nos reencontramos en las calles. Porque antes parecía que todos operábamos de acuerdo a nuestros propios principios, de acuerdo a nuestros propios problemas, y no pensábamos que estos principios, problemas, valores eran valores comunes. Y estos momentos que estamos viviendo ahora nos ha dado oportunidad de reencontrarnos y no vernos quizá como enemigos en la calle. Y esta posibilidad de diálogo es algo que nosotros no podemos negar de este momento que estamos viviendo. Chile despertó. Esta noción yo creo que se las han tocado dentro de las clases anteriores. ¿Lo han hablado? La noción del, o lo han leído por ahí, así como en algún lado, el Chile despertó. ¿A qué nos referiremos con esa idea Chile despertó? Porque esto es súper potente, esto es una bandera gigante que estaba en las calles de Santiago, acá en Iquique también en muchos lados está escrito esta idea, Chile despertó. ¿Es efectivo que despertamos como nación, como Estado, como pueblo? Sí. ¿Y en qué despertamos? En dignidad. ¿En dignidad? ¿En algo más que haya despertado en nosotros? ¿Estábamos durmiendo verdaderamente? Sí. Algunos no, ¿Estábamos adormecidos? algunos no. Algunos no, estaban constantemente despiertos. Sí. Estábamos enojados. Pero estábamos adormecidos. Estábamos enojados, se producían una serie de eventos que quizás nos llamaban la atención, que nos molestaban, pero nos tomábamos medidas concretas que nos llevaran a manifestar el enojo. Yo soy académica, yo como profesora veía, yo a mis alumnos siempre les hacía la crítica en aula, de que yo veía que sucedían cosas y que ellos reclamaban así por lo bajo y después se resignaban y hacían finalmente lo que nosotros les pedíamos. Yo decía que ese era un problema fundamental de la sociedad chilena. Entonces para mí fue muy impresionante este proceso que estamos viviendo ahora porque me di cuenta que estaba equivocada en esa evaluación que yo estaba haciendo. Yo pensaba que estábamos dormidos, estábamos adormecidos. Y literalmente despertamos, ¿no? Y aquí yo puse una cita del diario New York Times que analizó esta situación de lo que está sucediendo en Chile y dice: el legado de desigualdad desata protestas masivas. El país ha vivido más de un mes de agitación social. La promesa de prosperidad que dirigentes de izquierda y derecha han hecho por décadas no se han cumplido. Entonces, el New York Times, viéndolo desde allá, por supuesto desde lo lejos, ve esta explosión social que está ocurriendo en Chile como un reflejo o conclusión de que pareciera que esta promesa de la prosperidad que nosotros recibimos en algún momento no ocurrió. En opinión de Manuel Boracet, ella es una socióloga que habla mucho de esta idea del nuevo pacto. En el caso de Chile nunca hubo un contrato social. Y uno puede diferir. Hay otras personas que opinan, creo que Antonia, por ejemplo, que ella considera que sí, que fue la persona que le hizo clase el viernes, ella considera que sí hubo un pacto social, quizás en los 90, por ahí. Pero hay otra postura, que yo soy más cercana a esa postura, que dice que no hubo un contrato social, a lo Rousseau, que es la idea de que un pueblo se pone de acuerdo sobre cuáles son las reglas del juego que nos van a regir. La Constitución en general ha sido vista, según la opinión de Manuel, por élites entre cuatro paredes. ¿Qué les parece esta frase que dice esta socióloga? ¿Será cierto que nosotros nos sentimos como excluidos de este proceso de construcción de nuestro Estado chileno, de este proceso de nación chilena? ¿Nos hemos sentido excluidos? ¿Históricamente excluidos? Históricamente sí, claro. ¿Cómo? Yo creo que sí, históricamente nos hemos sentido excluidos. Y yo más que, o sea, yo difiero con eso de que Chile despertó, yo creo que es como lo más, es más poética tal vez la palabra, como por decir algo, pero yo creo que era una actitud conformista la que tenía el país. O sea, que nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Nos dábamos cuenta, pero se aceptaba ya porque se pensaba que ya no iba a pasar nada. Nos manteníamos como en esa posición porque no sé a qué se debía, si será consecuencia de, bueno, pueden ser tantas cosas, ¿no?, que vamos a ir analizando. Pero en general pareciera que el enojo, porque uno ve enojo en la calle, bueno, por lo menos cuando uno ve en las marchas, cuando uno ve las manifestaciones, cuando los chicos decidieron evadir, uno ve enojo, ¿no? Uno ve que quizá la gente se sentía excluida y se manifiesta. Eso pareciera lo que ocurre. Ese enojo puede ser, desde esta noción general, yo me atrevo a meterme en el campo de la sociología porque yo socióloga no soy, lo admiro bastante, quizá cuando nosotros tenemos a un pueblo que se siente excluido, que no participa en la generación de este acuerdo de nación, entonces después puede decidir no someterse a ese acuerdo.
Por eso es que es tan importante que se legitime la vía por la cual yo creo un nuevo pacto social, que es lo que estamos conversando hoy día. Y no sé, en eso me gustaría no imponer una idea. ¿Cómo sería válido o yo me podría sentir conforme como parte del Estado chileno, como parte de la nación chilena, un nuevo pacto social? ¿Cómo yo me sentiría partícipe? Dígame. Disculpa, antes de que continúe, en lo personal, yo, la única constitución de la... O sea, yo he tenido el año 80, digamos, la constitución del 80 es la que yo tenía 17 años, no tenía mucha idea de nada, fui, voté y mi voto por supuesto se perdió porque yo no voté a favor de la constitución. Más adelante vino ingresar a la universidad y igual un poco concuerdo, digamos, en el sentido, yo personalmente nunca he estado dormida. ¿Ah? Siempre, digamos, en la universidad participé por la vuelta a la democracia, con mucho compromiso y con mucho más ímpetu que el de ahora, obviamente que era más joven. Y siempre uno con la esperanza de... Yo creo que en Chile habían dos tipos de personas. La mayoría de las personas, que son las personas, como decía él, que se conforman. Aquellas personas que siempre tenemos la quizás usada palabra esperanza, que alguien me dijo que esperanza era una palabra más religiosa, porque uno esperaba, pero en el sentido en que lo usamos normalmente, la esperanza de que las cosas fueran a cambiar. Yo creo que había dos tipos de gente, la gente que salió a las marchas el 2006, el 2011, entonces, claro, evidentemente, personalmente, yo nunca me sentí partícipe del Chile que se proponía en la Constitución. En un comienzo sin tener mayores conocimientos, porque era más niña, más adelante por la vida que vivíamos. Básicamente por el tema valórico que implicaba esa Constitución, que iba muy en contra de cómo quisiera yo la vida, como yo quisiera un país, como yo quisiera la convivencia con todos los otros chilenos, con todos nuestros hermanos chilenos, incluyendo las comunidades, ¿no es cierto?, mapuche, etc. Los pueblos originarios. O sea, nunca eso ha sido algo que me ha representado, por lo tanto, yo no me siento lo más mínima parte de ese pacto, porque además tengo claro que fue hecho en dictadura. Una dictadura por la cual yo luché y por la cual alcanzamos una democracia, y en la cual tuve en un momento esperanza de que Chile cambiara, y Chile no cambió, porque por el contrario, hasta yo misma me vi en la vorágine, ¿no es cierto?, del consumismo, del individualismo, del exitismo, sin darnos cuenta, porque los seres humanos nos vamos, entre comillas, moldando, pero sin embargo mantenemos contradicciones. Se contradice nuestros principios con la vida que te proponen, entonces tenés como que sobrevivir a eso y tratar de llevar y a lo mejor acostumbrarte, a lo mejor no. Digamos, con orgullo digo que nunca me he acostumbrado. Por eso estoy acá también, ¿no es cierto?, para quizás aprender primero que nada y en la medida de lo posible aportar a que realmente esto que viene sea un pacto social entre todos los chilenos. Un pacto social, ¿no? Porque pareciera que si hacemos un verdadero pacto social, donde participemos todos activamente, lo vamos a sentir legítimo. Porque ese es el principal cuestionamiento que lo vamos a ver hoy día igual, de la Constitución de 1980. Nosotros finalmente es una Constitución impuesta. Sí, hubo un plebiscito, cuestionado absolutamente. Entonces, ¿es legítima? No, no es legítima. ¿Yo me siento representada por esa Constitución? No, no me siento representada. Estoy hablando con respecto, bueno, en mi caso particular y con grandes masas de chilenos que no se sienten representados por esa Constitución. Entonces, claro, ahí nosotros nos encontramos ante el cuestionamiento si verdaderamente estábamos ante un pacto social, y yo soy de la opinión que no estábamos ante un pacto social, que tampoco se generó un pacto social, y eso genera el descontento. Aquí les digo más o menos lo que tenía presentado aquí. Algunos dicen que sí hubo un pacto social a final de los 80 cuando se asume que existe una deuda social con la pobreza en la crisis del 82. Y en adelante el Estado va a invertir fuertemente en educación, empleo, salud pública. El problema es que la inversión nunca estuvo a la misma velocidad ni con la misma intensidad que la concentración de la riqueza en los sectores más adinerados. Es decir, tampoco nos encontramos dentro de este proceso del 80 y tanto a los 90 en un proceso en que nosotros, por último, tengamos una mayor inversión para mejorar la situación de pobreza o de aquellos que se encontraban excluidos. O sea, tampoco podríamos hablar de un estado de bienestar, en el caso chileno. Y este es el punto principal cuando hablamos de pacto social, cuando hablamos de movimientos sociales y cuando hablamos de la contingencia que estamos viviendo ahora.
Y este es un cartel que también se vieron en las marchas. Este cartel se vio replicado de muchas formas en muchos lugares. La historia la escribimos nosotros. Uno veía o se conversaba que pareciera que nosotros sentíamos que la historia lo construía un tercero por nosotros. Y un tercero que no conocía finalmente de qué verdaderamente vivíamos los chilenos. Entonces, un nuevo pacto social abierto a actores de la sociedad civil y con una integración fundamental de gente de sectores populares. Es decir, nosotros darnos cuenta de construir un nuevo Chile desde las bases, o por lo menos con una participación activa de las bases. Otra opción, porque esa es una opción, la otra opción es convencer a esta élite política más conservadora de que esta constitución ya no sirve para mantener el orden público y social o buscar el mecanismo constitucional para cambiar la constitución desde dentro. Porque aquí yo estoy hablando finalmente, cuando hablo de estas dos opciones, estoy hablando de dos formas de modificar la constitución, que es a la que nosotros nos encontramos hoy en día en este dilema. Uno sería este nuevo pacto social, donde nosotros a través de una asamblea constituyente generamos una nueva constitución, desde las bases. Otra opción, que sería más parecido a lo que estamos haciendo a través del acuerdo, que este grupo élite política, nuestros senadores y diputados, generen una modificación al capítulo 15 de la Constitución, donde se nos permita plebiscitar la opción de una nueva Constitución, independiente si esto incluye o no la opción de asamblea constituyente. ¿Esto se lo han enseñado? ¿Les ha quedado más o menos claro dentro de clases anteriores? ¿Que estas son las opciones que nosotros estamos manejando hoy en día? En general, sí. Y lo vamos a ver hoy día de todas maneras. Solamente se los dejo para que nos quede claro que en este momento nosotros estamos en ese punto. Por un lado, hay un sector que dice el nuevo pacto social solo puede ser construido a través de asamblea constituyente, y ese es el sector que se sigue manifestando. ¿Por qué? Porque los actores serían sociedad civil con integración fundamental de gente por sectores populares. Y el otro, que yo creo que es más bien parecido al acuerdo por la paz, etcétera, por todas las cuestiones que uno pudiera tener, que es convencer a los congresistas, senadores, diputados, de que es necesaria la modificación del capítulo 15. Y esto fue a través del pacto. Y ahí es distinto, porque entonces nosotros tenemos una reforma o mecanismo constitucional que empieza desde del mismo sistema constitucional, independiente de que estemos hablando de una constitución que empieza desde cero. ¿Qué es? Porque nosotros ocupamos muchos términos ahora, se han hecho parte de nuestro léxico, el proceso constituyente. Es la fijación de un pacto básico que se abre cuando existe una convicción generalizada en la sociedad de que el anterior pacto de convivencia ha quedado agotado, o cuando se perciben como injustas, ineficaces o insostenibles sus decisiones básicas. Esto es un proceso constituyente o un concepto general de qué es lo que muchos decimos que estamos viviendo. ¿Coinciden que nosotros nos encontramos actualmente en un proceso constituyente en los términos que dice esta lámina? ¿Sí? Para algunos podrán decir está agotado el pacto, para los que dicen de que en los 90 se generó un pacto social, quizá ese pacto ya está agotado, y para quienes consideran que no existió pacto social, entonces este debate de ni siquiera teníamos un pacto social, debemos fijar un nuevo. Por eso es que se relaciona, y esto me parece muy interesante que lo dejemos en claro, por eso es que todo lo que se relaciona, todo lo que se discute hoy en día, que se requiere modificación, es tan fundamental el cambio a la Carta Fundamental, a la Constitución, a esta norma básica que nos da el pilar de lo que somos como sociedad. Y cómo esta manifiesta este pacto social del que estamos conversando hoy. ¿Qué es la Constitución entonces? Que yo imagino que de todas maneras ya lo han mencionado en clases anteriores, pero yo creo que vale reiterarlo para que... Y esta es una noción distinta que es a la que le podría haber dado. Es la norma jurídica suprema de un Estado que regula los aspectos fundamentales de la vida política, organización del Estado, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de las personas. Se denomina Constitución precisamente porque define al Estado distinguiéndolo de otros. ¿Se entiende entonces por qué es tan fundamental el cambio de la Constitución? Cambio, me refiero a no modificar ciertos capítulos de la Constitución, sino generar una nueva Constitución. ¿Se comprende la relación de este nuevo pacto social y la creación o sin creación de una nueva Constitución para Chile? Yo creo que en general, ¿sí? En general a todos los que acá nos digan. Yo tengo una duda. Mira, más de una vez me he encontrado con opiniones, por ejemplo, en el sentido de la gente que sostiene, quienes probablemente defiendan la posibilidad de que se mantenga todo tal cual, que no es necesario modificar
primero, que la Constitución no va a resolverlo todo, ni va a resolver en particular aquellos temas más acuciantes que... Pensiones, por dar un ejemplo. Por ejemplo, y entre esos otros similares. Entonces, frente a esa situación, frente a ese planteamiento que sé yo, cabe preguntarse cuán certera es o no esa posición. Porque yo sé que en la Constitución se abordan una serie de otras materias, ¿entiendes? Pero cuando alguien, como decía, mencionaste pensiones, yo, para mejorar el tema de las pensiones no necesito modificar la Constitución, y así con otras temáticas. Claro, nosotros... Entonces, no es que esté de acuerdo con eso, pero es una suerte, un planteamiento que hacen ciertas personas con un sesgo ideológico, probablemente, ¿cierto? Y me gustaría que si este asunto prospera, esto de ir a ¿cómo se llama? Como lo comenté en algún momento por ahí, son cosas que uno debería llevar, pero claro, porque no va a faltar quien la plantee, qué sé yo, y uno tiene que irse suficientemente claro como para salir del paso. Lorena parece que más encima el tríptico lo tiene resuelto, pero sí, yo también lo he escuchado mucho y es el argumento que se ocupa mucho con lo que, para que no es necesario modificar la Constitución, que está bien como está. Al decir que la Constitución es la norma fundamental, es decir, que todas las cosas, todos los reglamentos que nosotros creamos deben condecirse con este. En el caso específico de las pensiones, pensemos en el caso de la profesora, creo, no recuerdo la profesión, que está pidiendo que le entreguen su dinero la AFP. La consulta, o finalmente el presidente, está buscando cuestionar que se le entregue este dinero al Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que podría decretar? Decir no, en virtud de la Constitución de 1980, es inconstitucional que nosotros hagamos entrega de este dinero, e incluso podría llegar a argumentar, porque nuestra Constitución, yo creo que muchos ya la hemos revisado, porque como este ha sido un momento que todo el mundo se ha puesto a mirar la Constitución, se protege mucho la propiedad. Incluso nosotros tenemos el artículo 19 dentro de la Constitución que me habla de las garantías constitucionales, donde está la vida, la igualdad. Dentro de ese mismo artículo yo hablo de la protección a la propiedad. Y ese artículo yo diría que es uno, si no es el más extenso, uno de los más extensos dentro de la Constitución de las garantías, por lo menos. Entonces, ¿alguien podría argumentar desde la AFP? No, porque yo tengo derecho o tengo propiedad sobre este recurso determinado, por un tiempo determinado. No puedo devolverlo a quien está cotizando. A pesar de que el dinero es de la cotizante, podría el Tribunal Constitucional llegar a fallar en virtud de la Constitución y no devolver los recursos. O sea, es tan importante que yo podría modificar y que aún así, como yo protejo la propiedad, protejo la libertad empresarial, hay una serie de garantías que son esenciales dentro de la Constitución que podrían llegar a afectar estos como pequeños reglamentos, porque yo me acuerdo que leí alguna vez por Facebook que la gente decía, ¿para qué modificar la Constitución cuando solo basta que modifiquemos esto? No. Y también tiene que ver con este pacto social que hablamos, que es como lo que subyace a toda la discusión que estamos dando hoy día. Para nosotros nos damos cuenta que hay descontento, se genera descontento, lo estamos viendo. Para que este descontento mejore, ¿qué es lo que yo tengo que generar yo? Es un nuevo pacto. Y este nuevo pacto se va a hacer a través de una nueva Constitución. No puede seguir siendo en virtud de la Constitución que ya tenemos. Les pongo otro ejemplo. Nosotros somos el único país en el mundo que el agua está privatizada. Cuando uno comenta esto, no sé, en otras instancias, porque a todo esto, mucha gente no era algo como un tema muy conversado. Nosotros tenemos el agua privatizada. Nosotros, el agua en el mundo es un bien escaso, no me gusta tampoco llamarlo bien, es un recurso que es esencial para la supervivencia de la humanidad y bueno, del resto de la fauna, ¿no? Y nosotros lo tenemos privatizado. Incluso existe el derecho a que yo acumule el agua como privada. Y de esa manera, como tengo este derecho a acumular agua, puedo afectar a quienes se encuentran abajo de mí. ¿Qué está pasando? De hecho, sucedió cuando se comentó mucho de que de repente los ríos aparecieron con mucha agua. Eso tiene que ver. Y nosotros no lo conversábamos antes. Y tiene que ver de cómo yo puedo sostener esto a través de la Constitución. Porque la Constitución protege la propiedad. Y lo protege de una forma, pero y dentro del mismo artículo cada vez agregan más protecciones a la propiedad. Es importante que debamos garantizar la propiedad, por supuesto. Es importante que garanticemos la propiedad. Pero preguntémonos, démonos la posibilidad de conversar en un nuevo pacto cómo queremos garantizarlo. ¿Cómo queremos garantizar verdaderamente la propiedad?
¿Queremos que el agua sea un bien público? ¿Queremos que siga siendo privado? Denos la oportunidad por lo menos de debatirlo. Ese es el punto. Y no basta con una modificación mínima. Porque si yo modificara el código de aguas para decir, en cualquier caso, que el agua que sería un bien público, probablemente voy a llegar nuevamente a Tribunal Constitucional y me lo van a declarar inconstitucional y hasta ahí llegué. Porque nuevamente, otra de las pillerías que contiene la Constitución, para mi parecer, bueno, y del profesor Atria también, es que es una Constitución tramposa. Que me deja, y una de las trampas que tiene es el Tribunal Constitucional. Hay muchos abogados que me van a golpear por esto, pero yo opino lo mismo. Dígame, usted me la sabe. También tengo una mirada al comentario que usted hizo recién, que a mí una de las charlas que me gustó mucho es que como la Constitución nos hizo un poco hasta egoístas, como que nosotros seres humanos como que nos hizo mirar yo y golpear al de al lado, y tirarle codazos. Entonces, esto va mucho más allá, tiene que ver con otros recursos naturales. Usted mencionó muy bien el tema del agua. Tiene que ver que no están diciendo que saquen recursos naturales, sino que regularlos. Y que haya un impuesto acorde a lo que realmente están extrayendo. Eso por un lado. O por el derecho a trabajar y que tengamos un derecho a huelga real. Yo creo que la mirada es mucho más, como usted lo acaba de decir, más amplia. No solamente al valor, porque también dentro de los comentarios está, oye, pero ¿qué ganamos mañana? Y esto es un proceso que va a tomar tiempo. Entonces ahí mismo yo tendría que al piso, como decimos los futbolistas, y tenemos que mirar a largo plazo por los beneficios reales que vamos a tener como país, más que el yo. Es cierto, también pasa de la otra mano. Dígame. Mira, me gustaría poder ser más optimista, pero yo creo que con este tema de esta trampa de los 2 tercios, tengo ciertas dudas de que muchas de estas cosas que estamos conversando y que serían factibles de cambiar, qué sé yo, producto de esta trampa, lo veo que no tiene mucho, porque hay un tema ideológico de fondo, usted sabe, lo mismo que mencionaba, del tema de la propiedad, y para modificar eso necesitan 2 tercios. ¿Piensas que va a tener o a surgir, ojalá que fuera así y espero que sea así, pero estamos de alguna manera atados de manos con este tema de las 2 tercios? Es que no hay modificación alguna, hace una semana atrás, y de alguna manera se quedaron un poco las expectativas de mucha gente, porque nueva constitución, asamblea constituyente, lo que quieran, pero casados. Con respecto a los 2 tercios, tenemos que preguntarnos, y ahí yo vi un video del profesor Atria que me pareció muy interesante. ¿A qué nos referimos con los 2 tercios en el acuerdo? Si pensamos 2 tercios para modificar la Constitución, es decir, como esta se encuentra hoy en día, como 1980, es una pillería, porque finalmente una minoría va a determinar que ciertos temas no van a salir de la Constitución. Por ejemplo, que el Estado subsidiario va a bastar que 1 tercio determine que no puede salir, no va a poder salir de la Constitución. Si empezamos de un texto de la Constitución en blanco, pero efectivamente en blanco, no con una derogación orgánica de la Constitución, ahí es distinto. Porque entonces yo voy a requerir más de los 2 tercios para incluirlo. Yo no estoy a favor de los 2 tercios, sí, pero sí digo para que conozcan el argumento, que igual puede ser un poquito más voluble, porque yo no estoy de acuerdo con los 2 tercios con la experiencia de otros estados. En el caso de la Constitución boliviana, para el Estado plurinacional boliviano, se demoró mucho en algún momento porque se requería el quórum de 2 tercios. Porque ¿cuál es el problema? Pensemos que ya nos encontramos, sea asamblea constituyente, como nosotros le pongamos, ya creando una nueva constitución. Cuando me piden 2 tercios de acuerdo, si nosotros pensamos en 100, creo que son 66 los que tienen que estar de acuerdo. Bastaría que 65 estuvieran de acuerdo y el resto no, para que un tema quede fuera. ¿Qué significa que un tema quede fuera de la nueva constitución que nosotros estamos redactando? Significa que entonces, como todavía no está vigente la constitución del 80, va a ser un tema tratado por ley. Y eso a mí igual me complica, porque está deslegitimado, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, independiente del sector político, está deslegitimado nuestros políticos actuales. Nosotros no tenemos una confianza tan ciega en ellos. Entonces ahí se produce, bueno, se va a regular por ley, ¿se va a regular realmente? ¿Qué sucede si nos quedamos con una constitución mínima, que regule muy pocas cosas porque no llegamos a los acuerdos? Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Pero esos 2 tercios se van a trasladar al Parlamento. Claro, y en el Parlamento son 2 tercios. Es que, pero yo, ¿por qué si tengo esperanza sobre
acuerdo. El acuerdo fue un acuerdo que se generó, creo que primero en el Senado y después pasó a la Cámara de Diputados. Me refiero a este pequeño grupo de personas que participaron en él, ¿no? Yo tengo fe porque no está, pareciera como que todos creemos que este acuerdo es un acuerdo que está en piedra y que ya no se puede regular, no se puede modificar. Eso no es efectivo. Porque ahora que se llegó a este acuerdo, se firmó públicamente a las 3 de la mañana, no me acuerdo de qué día, no me acuerdo de la fecha en particular, no significa que no pueda ser modificado. Fue el acuerdo que ellos llegaron. ¿Por qué nosotros molestamos tanto con el tema de los 2 tercios? ¿Por qué hay gente que le molesta? Si nosotros hablamos de asamblea constituyente como un organismo de asamblea constituyente popular, la misma asamblea puede determinar sus foros de funcionamiento. No tiene por qué ir determinado por el Parlamento. ¿Qué pienso yo? Como todavía, usted fíjese que se llegó al acuerdo, pero no se han hecho los trámites todavía ante el Congreso para nosotros ya hacer ejecutivo este proyecto. Es decir, la modificación al capítulo 15, llegaron finalmente a la votación ante la Cámara de Diputados, votación finalmente en el Senado. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora. ¿Por qué? Porque habían otras leyes y otros proyectos que tenían prioridad, como por ejemplo presupuesto. Por eso es que yo creo que todavía no se ve. Pero cuando se vea, todo esto va a ser debatido. Y se va a debatir el tema de los 2 tercios. Si efectivamente este grupo podía válidamente determinar que fueran 2 tercios. Entonces en eso yo tengo un poquito de fe. Díganme. Yo no sé si me arranco un poquito de lo que están hablando, pero yo estaba escuchando hoy, leyendo en realidad, en la radio Bio Bio, que si es que no daban la opción de incluir a un porcentaje de mujeres, creo, de género, a que fuera paritaria, parece que por ahí iba el asunto. Ajá. Y los pueblos originarios como que iban a tomar una instancia jurídica, yo soy re perdida con todos los términos, como que ¿Comisión técnica? Como que iban a llevarlo en plano legislativo a que se pudiera hacer, que efectivamente se incluyan. ¿Eso sí? ¿Sí? Yo lo que entiendo del acuerdo, porque el acuerdo son estas 2 hojitas que nosotros vemos, ¿no? Y que contienen muchas cosas. Hay muchas cosas que quedaron por definir, yo creo. Hay cosas, por ejemplo, entiendo que se va a nombrar una comisión técnica que sí se va a ocupar de determinar todas estas cosas que nosotros tenemos ante una nebulosa hoy en día. Pero todo esto depende de qué es lo que ocurre en el Congreso. Entonces, para mí es algo que es absolutamente voluble y que todavía se puede conversar. Y si nosotros seguimos manifestando que por alguna razón u otra no estamos de acuerdo o estamos de acuerdo, pero con ciertos peros, podemos llegar a modificar eso, por ejemplo, los 2 tercios. Uno de los mayores temas de discusión son los 2 tercios, entre otros, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con esa discusión, creo también, y creo que eso también yo relevo el acuerdo, si bien yo en un principio fui bien negativa con respecto al acuerdo, de que es un esfuerzo, por último. El problema que a veces se discute es como que nuevamente es una élite, un grupo que está viendo por el resto, ¿no? Cuando somos nosotros los que nos estamos manifestando en las calles. Creo que todavía se puede trabajar, creo que todavía se puede mejorar y creo que existe de parte de muchos muy buena voluntad para poder llegar a ese acuerdo, de parte de otros no, por supuesto. Creo que se puede mejorar. Y entiendo que no es un acuerdo que esté sentado en piedra y que por tanto cuando ya se negocie, se converse en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hay cosas que van a ser perfectibles. Bueno, y si de plano no estamos de acuerdo, ahí habría que seguir con la presión para generar una asamblea constituyente, ¿no? Pero habría que ver las ventajas y las desventajas de eso. Digan. La consulta es lo que acabas de decir, o sea, si se desecha el pacto que se acordó, ¿cómo se logra la legitimidad de ese pacto, de esa asamblea constituyente popular, digamos? Porque eso sería pasando por sobre la Constitución del 80, sin que vaya al Congreso y todo lo demás, ¿no? Lo que propones tú como asamblea constituyente popular, digamos. O sea, lo que se propone por sí, lo que se propone. Pero ¿cómo se logra que eso sea legítimo, digamos? Que sea aceptado por todo el país, finalmente. Voluntad política, voluntad del Estado. Mire, le pongo el ejemplo yo siempre encuentro que Colombia puede ser un caso que es más similar para nosotros. En el caso de la Asamblea Constituyente de Colombia, lo que se generó fue una consulta en las elecciones, no recuerdo qué elecciones en particular, donde se agregó una 7ª papeleta. Y esta 7ª papeleta decía Asamblea Constituyente y otras opciones. ¿Qué ocurrió? Se votó ampliamente, no recuerdo, así un 80% de la población de Colombia estuvo de acuerdo en la Asamblea Constituyente. Y esto fue validado por el Estado y esto presentado ante el Tribunal Constitucional, que reconoció validez a esta papeleta. Y se generó el proceso de Asamblea Constituyente. Y desde las bases, desde pregunta al pueblo. Eso lo vimos con Jaime, lo presentó lo vimos. Sí. Pero el punto ahí es que
tiene que llegar a ese plebiscito. O sea, tiene que incluirse esa pregunta en una votación. Claro. Y para hacer eso, tú tienes que tener los 2/3 porque eso no está contemplado en la Constitución actual. Para la modificación. Claro. Para poder incluir esa pregunta en un plebiscito o en una votación, tendría que... Depende de nuevo cómo yo modificar la entienda, Constitución. como yo entienda el proceso constituyente. Si yo entiendo un proceso constituyente originario que genera una nueva constitución, no debiera tener este problema con respecto a la constitución del 80. Si yo lo entiendo que es derivativo, entonces claro, yo tendría que cumplir con la modificación al capítulo 15. Se puede. Yo encuentro que en el caso colombiano es un caso que no es de acuerdo a cómo la constitución colombiana regulaba este tema, sino que se reconoció lo que la gente estaba reclamando y hubo una voluntad política, me refiero por parte del Estado colombiano, y una voluntad desde lo jurídico también del Tribunal Constitucional de reconocer validez. Yo creo que finalmente nos encontramos como ante posiciones como con tosudez, ¿no? De mantención del modelo, de mantención de la Constitución. Yo creo que podríamos llegar a un acuerdo bastante más civilizado y un pacto social. Se puede. Pasa que a nosotros se nos plantea como que es imposible por los 2/3. Entonces, como, nuevamente, se valida el acuerdo, ¿por qué? Porque el acuerdo que se firmó, se supone que estas personas van a votar y se van a cumplir los 2/3. Y por tanto se va a modificar el capítulo 15. Y por ende nosotros vamos a poder realizar un plebiscito. Esa es la idea de este acuerdo. Pero claro, lo que se derive de esto tendríamos que ver. Va a venir con el límite de los 2/3. Yo creo que eso se va a discutir. No creo que vaya a ser tan simple cuando llegue a la sala. Yo creo que igual se va a debatir por quienes quizás no participaron, o los que participaron y quizás ahora tienen ciertos resquemores. No sé si vieron por ahí, incluso unos poquitos días después de que se firmó el acuerdo, salieron por ahí unas voces diciendo cosas diversas de lo que decía el acuerdo. Entonces tenemos que ver. Pero yo creo que sí se puede. Pero yo creo que sí tiene que existir voluntad política para que eso ocurra. ¿Por qué es importante la Constitución? Y esto me gusta recalcarlo porque sucede mucho cuando uno debate sobre estos temas. ¿Qué es lo que hace esta Constitución, esta norma fundamental? Fija los objetivos políticos del Estado, determina el sistema de gobierno, imagínense lo importante que es, reconoce derechos y garantiza su tutela efectiva, y es la base de todo el sistema normativo del Estado, lo que conversábamos recién, cuando la gente dice, ¿para qué modificamos la Constitución si basta cambiar ciertos reglamentos, si basta cambiar ciertas normas? ¿Por qué? Porque yo no necesito hacer estos cambios de estas normas cuando yo modifico finalmente esta norma básica que me sostiene todo el sistema normativo, todo el sistema jurídico. Ya. ¿Y por qué hay que cambiar la Constitución de 1980? Respeto a quienes consideran que no hay que cambiarla, ¿no? Pero les presento desde mi posición y desde lo que yo leí. Uno de los cuestionamientos, yo creo que aquí mismo dentro de lo que hemos conversado se ha dado, ¿no? Es la ilegitimidad del origen. Es decir, cuando yo hablo de la Constitución de 1980, esta se originó porque estamos todos claros finalmente que fue una Constitución que se redactó en una dictadura, otros me dirán gobierno cívico-militar, dependiendo de quién estemos hablando, pero todos podríamos decir que como pueblo no participamos activamente en la generación de esta Constitución. Se nota cuando lo leemos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando yo como pueblo no participo ni valido esta norma fundamental sobre la que yo creo todo un sistema, genera este descontento, claro, demoró, pero este descontento social tan grande con respecto al sistema. Porque me están imponiendo un sistema. Yo no soy parte de ese sistema, yo soy excluido de ese sistema. Mi opinión entonces pareciera que constantemente está siendo negada. Y esto genera, a mi parecer, por supuesto, y de muchos otros, genera que, como nosotros no consideramos legítima la Constitución, porque entendemos que sí legítima, que se generó en dictadura, que si bien hubo un plebiscito, muchos cuestionan este plebiscito que validó esta Constitución. Ahorita que la pregunta del plebiscito era sí, no, finalmente, si yo estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con la nueva Constitución, es si yo estaba muy pequeñita, no, de hecho no existía en ese tiempo, pero me comentan que mucha gente incluso temía que los estuvieran grabando, hay gente que sí votó que sí pensando que alguien los podía estar grabando, mirando y qué consecuencias podía tener. Entonces, fíjense, más encima una Constitución que se genera desde el miedo. Entonces, por tanto, nosotros ahora, que pasamos por un proceso de democracia, que hemos vivido ya varios gobiernos democráticos, nos preguntamos y decimos, no, esto no es legítimo. Y yo lo cuestiono. Perdón, Dígame. acuérdate que tampoco había registro electoral. Tampoco, claro. Entonces, por tanto, tampoco podemos saber si quienes votaron bien, si quién te votó más de una vez, etcétera. Y no olvidemos lo importante que fue esta Constitución para la consagración del modelo del que estamos viviendo y que algunos nos cuestionamos. Recuerden, Jaime Guzmán, que era la persona que fue artífice de esta Constitución, decía que la idea, y yo lo vi en un video en que él hablaba, la idea de esta normativa, puede que no lo diga así tan como lo dijo él,
finalmente era que generara un sistema que daba lo mismo que estuviera el gobierno, el sistema se mantenga. Y eso es una visión muy errada, porque desconoce el pacto social y desconoce incluso la participación de quienes no están de acuerdo con ese modelo. Entonces, ya con esa frase que me lo dice el artífice de la Constitución, me dice por qué yo puedo considerar que es legítimo. Otra cosa que podría ser necesaria para modificar la Constitución, que derechos y garantías constitucionales funcionales al modelo neoliberal, que ahora existe todo el cuestionamiento con respecto al modelo neoliberal. ¿Qué sería una manifestación de esto? Para dar como algún ejemplo. Y vuelvo a la idea de la regulación de la propiedad. Yo hago clases de análisis económico del derecho en mi carrera, en derecho. ¿Qué es lo que me dice el análisis económico del derecho que tiene que ver con este tipo de modelo? Que yo debo garantizar como una garantía esencial de todas las personas, incluso por sobre otras garantías, la propiedad. Así que es tan importante como el derecho a la vida, el derecho que yo soy dueña de un bien determinado y el Estado debe garantizarme. Y de esa forma está regulado en nuestra Constitución. Esto es una manifestación de este modelo que fue impuesto a través de la Constitución. Nosotros podemos preguntarnos, porque en virtud de esta protección que no tiene por dónde transar, si piensan también, y esto crucémoslo, con la idea del Estado subsidiario. Es decir, ¿cuándo el Estado de Chile puede intervenir? Porque existe mucha, en nuestra Constitución, nuestro modelo, mucha reticencia a un Estado que intervenga en cómo se producen ciertos procesos. Las licitaciones, el Estado como que puede participar, pero muy veladamente, y más encima existe hasta una garantía y un recurso de amparo para que está determinado en virtud a la libertad empresarial, que el Estado no intervenga en esta libertad empresarial. ¿Cuál es el problema que uno puede ver en ello? ¿Qué sucede si nos encontramos ante un capital, ante un grupo que es a veces inmoral? Y les pongo, y esto tiene que ver también con el estallido, pensemos en los casos de colusión, que son uno de los más bullados en el último tiempo, donde las cantidades de ganancias que se obtuvieron por estas empresas que estaban coludidas, pensemos los casos más conocidos, colusión farmacia, colusión papel higiénico, colusión pollo, creo que hasta el transporte estaba coludido, y con todo esto, porque una de las ventajas que se da del modelo en el que nosotros nos encontramos es que la competencia sana entre los diferentes agentes va a traer un beneficio por chorreo a todas las personas, a los consumidores. Porque me dice el mercado que compitiendo los agentes, los más débiles van a ir terminando y quebrando y desapareciendo, y voy a quedarme con los agentes más eficientes. Y los agentes más eficientes van a generar más recursos. Y esos recursos van a llegar para todos. Eso me dice el modelo de libre mercado. Ya, ok, suena bien. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos ante casos de colusión? Entre muchas otras fallas. Nos damos cuenta que quizá estos agentes que no son tan eficientes no son eliminados del mercado y esta sanción o este beneficio por chorreo no nos llega. Eso yo creo que puede ser una de las razones por las que también nos molesta o objetamos el modelo en que nos encontramos ahora y que genera que nos sintamos motivados a marchar, que genera que nos sintamos motivados a manifestarnos de diversas formas. Y aquí volvemos a lo que dice Atria, que esta constitución tramposa. Por una parte, aunque esto se encuentra relativamente solucionado, el sistema binominal, las quórum de aprobación y modificación de las leyes orgánicas y el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son? Así que quiero ver más o menos qué saben sobre este sistema binominal. ¿Qué críticas le puedo yo hacer al binominal? A este sistema binominal. Que favorece la formación de dos grupos políticos. De dos grupos y finalmente Controlan todo. que controlan todo. Y la política de los acuerdos. Donde yo tengo que finalmente, muchas veces, teniendo la mayoría, tengo que ceder ante una minoría. Está bien, y en esto yo estoy de acuerdo con lo que habló Antonia el viernes, porque yo vi su video, que uno tiene que respetar a la minoría y que las minorías también tienen derecho a manifestarse su opinión, por ejemplo, en la generación de un nuevo pacto social, aunque no tengan la mayoría, perfecto. Pero lo que a mí me molesta de la Constitución de 1980, porque estoy hablando particularmente de esto, es que tengan derecho a veto. Entonces, finalmente hay ciertos temas que se resultaban vetados por este pequeño grupo. Y yo tenía que finalmente, teniendo la mayoría, llegar a un acuerdo. Y piensen, teniendo la mayoría, ¿por qué importa la mayoría? Porque estoy hablando entonces de la gran mayoría de los chilenos y chilenas que nos estamos manifestando. Entonces, si bien es válida la voz de la minoría, pareciera o nos deberíamos preguntar este sistema binominal, que está regulado en la Constitución, que nosotros tenemos. Si bien fue un poco moderado en una última modificación hace poco. Los quórum de aprobación y modificación de las leyes orgánicas.
Actualmente nosotros tenemos quórum altísimo de modificación y nuestra constitución es tan tramposa, la que nosotros tenemos actualmente, que ni siquiera incluye un proceso para plebiscitar una nueva constitución. Es así de, yo diría hasta dictatorial, o sea, ni siquiera incluye una verdadera modificación. El profesor Atria en esto, y yo lo resalto, él dice constantemente nuestra constitución tuvo numerosas modificaciones, pero todas modificaciones estéticas. Y finalmente la base de la constitución sigue siendo la misma que era en los 80. Entonces, y estos quórums son tan altos, y como yo le hablaba de la política de los acuerdos, pensemos en 2/3 para llegar a un quórum de ley orgánica. Significa que un pequeño grupo dentro del Congreso, que representa a un grupo igualmente pequeño, puede determinar el debate. Y como yo tengo que llegar a un acuerdo, entonces muchas cosas que para nosotros son esenciales no pueden ser modificadas. Y yo vuelvo a la idea, por ejemplo, del derecho al agua. Entonces nosotros no podríamos hoy en día, como en el momento que nosotros nos encontramos, decir que queremos modificar el sistema de regulación del agua en Chile. Ninguna de pensiones, ni mucho menos. Es así de fundamental esta idea del quórum, porque el quórum es tramposo, porque me obliga a negociar, y me obliga a negociar con un grupo que es minoritario, que no tiene el dominio de la discusión. Yo creo que en eso estamos como todos de acuerdo en general, ¿no? Entendiendo, entendiendo sí que es importante escuchar a ese grupo. Yo no digo que no deba ser escuchado, no digo que deba ser excluido, porque caeríamos en el mismo error que tenía la Constitución del 80, pero que participe en virtud del poder político que tienen. Díganme. Hablando de esos acuerdos que estás haciendo, ¿qué pasa con la ley de pesca? Hay toda una investigación respecto a que hubo lobby y dinero. etcétera. ¿Se puede revertir esta ley? ¿Es factible? Ahora, con lo que tú planteas en relación a los acuerdos, es complejo hoy día, pero si existe una nueva constitución, ¿podrá haber un cambio en esta ley que fue hecha de forma bastante compleja? Y que sabemos todos los defectos que tienen con respecto a cómo se votó y se votó siendo atacado. Sí, si estamos hablando de que vamos a modificar la norma fundamental, que es el primer paso, nosotros pensemos, y esto vuelvo a lo que habló alguien por ahí atrás, esto es de largo aliento, ¿no? Es porque nosotros, primer paso es modificación de la Constitución, que es lo que estamos dando ahora. Después de eso, perfectamente se puede modificar la ley de pesca, porque vamos a cambiar el sistema. Actualmente, como estamos ahora, no podría modificarlo, porque voy a poder afectar la propiedad de estos determinados grupos de poder, que tienen mucho poder en Chile. Entonces, no podría. Pero si yo genero un nuevo pacto social, cambio la Constitución, doy ciertas posibilidades, podría llegar a modificarlo. Porque sería el siguiente paso. Primero tenemos que modificar esta primera estructura de esta Constitución tramposa que nosotros nos encontramos. Y como último punto de esta Constitución tramposa es el Tribunal Constitucional. Yo creo que ahora último hemos escuchado muchas veces la participación del Tribunal Constitucional como un resabio conservador en el Chile que nosotros estamos construyendo. Ese resabio conservador sería válido si nosotros fuéramos una sociedad netamente conservadora, porque realmente podemos serlo. Pero pareciera que el Tribunal Constitucional anda a su propio ritmo y mantiene. ¿Por qué les digo este ejemplo? Voy a poner un ejemplo que puede ser conflictivo, pero por ejemplo con respecto al aborto, de la ley de aborto en 3 causales, o la ley del aborto en general. Siempre si llega ante el Tribunal Constitucional, lo declara inconstitucional. ¿Por qué? Porque me dice que la Constitución, el núcleo fundamental es la familia, por ejemplo. Entonces que la mujer, si bien tiene dominio sobre su propio cuerpo, no lo tiene sobre el hijo que está por nacer, por dar un ejemplo. Y más que eso, para que no sea tan conflictivo para quienes quizás no están de acuerdo con el aborto, pensemos que en Chile se permitió que las instituciones privadas que reciben dinero del Estado hagan objeción de conciencia. Entonces, la realidad, cuando yo permito que instituciones completas, porque puede ser que alguien que trabaje para esa institución sí esté dispuesto a hacer los procedimientos, pero como la institución puede objetar, entonces yo con eso hago ineficaz absolutamente una ley que pasó por todo el proceso del Congreso, que se discutió, que la sociedad en general por lo menos estuvo de acuerdo en las 3 causales, porque se entienden, llega al Tribunal Constitucional y nos destruye todo lo que se había hecho. Y finalmente, por ejemplo, ocurre en este momento con respecto al aborto, que hay localidades donde ninguna institución, son todas objetoras de conciencia, y obligan a que alguien, por ejemplo, pensemos en una menor de edad que por alguna razón está embarazada, fue violada, etcétera, para hablar de un caso trágico, tiene que ir a un territorio donde haya un lugar que la pueda atender. Entonces, le quito lo efectivo a la norma. ¿A través de qué? Del Tribunal Constitucional. Para hablar de otra normativa que sea quizás no
dura, pensemos en la ley de la protección al consumidor. La última modificación a la ley de protección al consumidor le había dado al CERNAC una serie de atribuciones que nosotros todos celebrábamos, porque era que finalmente el Servicio Nacional del Consumidor iba a poder fiscalizar efectivamente a las empresas. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Fue y lo declaró inconstitucional. Y se eliminó todo eso de la modificación, a pesar de que todo eso había pasado por el Congreso y por la discusión parlamentaria, donde ya se habían llegado a los acuerdos, todo y habíamos llegado a esta modificación. Y se retiró. Entonces existe, pero ¿qué tan válido es que este tribunal pueda tener este tipo de atribuciones? Y pensemos también en el conflicto que hubo este mismo año entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, donde la Corte Suprema le recordaba al Tribunal Constitucional que como órgano que es parte del Poder Judicial, se sujeta como un nivel de control por la Corte Suprema, y el Tribunal Constitucional contesta en términos de que es bastante independiente. Entonces algunos empezaron a hablar incluso de una especie de cuarto poder que sería el Tribunal Constitucional. ¿Alguien me levantó la mano acá? Diga. Bueno, en virtud de todo lo que ha hablado, ¿es necesario tener un Tribunal Constitucional en una nueva Constitución? ¿O es suficiente con, por ejemplo, cualquier otro tipo de tribunal para poder mantener el orden referente a la Constitución? Es una discusión de largo aliento y habría que ver qué tipo de Estado nosotros queremos constituir, pero uno podría decir quizá no es necesario, porque si vamos a dejar un Tribunal Constitucional en los mismos términos que existe hoy en día, porque lo voy a mantener como un... Y el Poder Judicial que ya tiene la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Ordinarios de Justicia, tenemos toda una estructura ya creada, no es como que no lo tengamos, sí lo tenemos. Sin pensar en los tribunales especiales, como el Tribunal de la Libre Competencia, todos los cuales ya resuelven sobre temas particulares. Entonces, pero ahí tendríamos que ver, lo estamos generando en la nueva Constitución, cómo se da el debate entre quienes van a participar de eso, que pensemos que va a ser la sociedad representada en general, si es que acuerdan o no que exista un Tribunal Constitucional, con todos los resabios, discusiones que uno pueda tener con respecto a él. Constituciones anteriores habían tenido, constituciones anteriores habían tenido Tribunal Constitucional. No recuerdo, creo que no, pero no tengo certeza. Porque hay una impresión como que lo pusieron ahí como para como el resguardo. Sí. Se dice que, para los más críticos, dicen que finalmente es como otra estructura tramposa, por eso lo incluyo ahí, donde yo mantengo el control de la Constitución en el sistema que yo quiero. No, te iba a preguntar una cosa súper práctica, que es ¿cuántas personas componen el Tribunal Constitucional y cuánto ganan ellos mensualmente? No sé cuánto ganan. Pero es millonario, ¿no? Sí, es ganan millonario. Y la forma de designación también de los ministros de la Corte del Tribunal Constitucional también recibe cuestionamiento, porque son nombrados por el presidente, por el Congreso, etcétera. Entonces, finalmente yo genero este Tribunal Constitucional con ministros especialmente nombrados. Aparte, el año pasado creo que se nombró un ministro de la Corte, del Tribunal Constitucional, creo. En la entrevista que se le hace, como que recuerdo haber escuchado, se le preguntó como por la ley de aborto, se espera que todas las opiniones sean sumamente conservadoras. Entonces el ministro o ministra que se escoge, más encima ya es como muy cercano a lo conservador. Tampoco tenemos ministros muy progresistas dentro del Tribunal Constitucional. Porque si así fuera, por último, se podría dar el debate, pero es sumamente conservador. ¿Alguien me levanta la mano, parece? ¿No? Ya. Ya, volviendo a la idea. Poder constituyente es la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo de darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico, que es lo que hemos estado conversando hasta ahora. Esto es lo que nos decía Sánchez Diamonte en 1957. Por tanto, la Constitución, esta norma fundamental, deriva de la relación entre poder constituyente y la expresión democrática del cuerpo político de la sociedad. El pueblo, compuesto de ciudadanos libres e iguales, dotados del derecho de participar y decidir el ordenamiento jurídico y político en el que quieren vivir. ¿Qué pasaba, yo creo, hasta ahora? Nosotros pensábamos que en el ejercicio de la democracia nuestro único papel era votar en las elecciones. Como existía descontento y la clase política se había deslegitimado, muchos decidíamos incluso no votar. No fue mi caso en particular, pero hablando en general de quienes decidieron no votar en los últimos procesos, desde que el voto es voluntario. Como yo le desconocía validez al proceso, entonces yo no votaba. Esto me dice, o me debiera decir, que yo no estaba ejerciendo ni siquiera ese ejercicio democrático. Pero la democracia es mucho más que eso. No es solamente votar para yo escoger a quién me va a representar, sino que también tiene que ver cómo yo construyo una sociedad. Una sociedad verdaderamente democrática
en la generación de nuevas normativas, en la generación de un nuevo sistema como el que nos encontramos ahora, requiere mi participación activa. ¿Cómo puedo yo participar activamente? Por ejemplo, en los cabildos que se están organizando. Participar en las consultas, con la participación ciudadana fundamental. Eso también es un ejercicio democrático que yo creo que en el particular de Chile nosotros teníamos olvidado en este último tiempo. Pareciera que nuestro único ejercicio democrático de nuestra participación activa era a través del voto. Ya. Las características de este poder constituyente que hemos estado hablando hasta ahora. Es originario, es extraordinario, es supremo, autónomo, ilimitado. Pero en esta idea de ilimitado tenemos que pensar que hay ciertos principios o valores que deben estar siempre presentes. La soberanía popular, la separación de poderes, que es esencial. ¿Entienden esta noción de separación de poderes? ¿Cuáles son los poderes que nosotros tenemos cuando hablamos de separación de poderes? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el judicial. ¿Nosotros tenemos verdadera independencia en Chile actualmente de estos poderes? No. ¿Por qué no? A ver, porque, están todos interrelacionados con este afán supuesto de la heterotutela, de que se controlen todo, pero ha existido un sistema de nombramiento del ministro de la Suprema en que interviene a su vez el presidente de la República, el Congreso. No existe verdad. En realidad, hablar de separación de poderes también es dudoso. De lo que se habla es de separación de funciones. El presidente de la República también es colegislador, entonces no puede hablar de un poder ejecutivo y un poder legislativo separado. Y en fin, tiene mucha injerencia. De hecho, hay ciertas iniciativas legislativas que son exclusivas de iniciativa del presidente. ¿Recuerdan ahora el último debate cuando se produjo con respecto a subir el salario mínimo? Claro. Que finalmente el Congreso había decidido subirlo, no recuerdo, a 550.000 pesos, creo que era lo mínimo. Sí. Pero no era parte de sus facultades, lo tenía que hacer el presidente. Y la discusión que se iba a dar, si finalmente iba a validar o no esta decisión que tomó el Congreso. Yo tampoco considero que se haya dado dentro del modelo en el que estamos ahora. ¿A qué nos referimos cuando estamos soberanía popular? El ejercicio del poder constituyente reside esencialmente en el pueblo, que es soberano, nosotros, sin que pueda traspasarse este poder a otra entidad. O sea, siempre se mantiene, independiente que yo escoja gobernantes, aún se mantiene el poder aquí, en esta soberanía popular. Separación de poderes se configura como una de las garantías principales de los derechos fundamentales de la persona humana. Es decir, que hasta ahora nosotros hemos encontrado cierto cruce entre los poderes. Es esencial que tengan un nivel de independencia, el poder judicial, del poder ejecutivo, del poder legislativo, en el aspecto de que el ejecutivo no tenga capacidad absoluta de injerencia en cómo operan los otros dos. Actualmente, me pareciera, en los sistemas de nombramiento, como bien dice Marco, finalmente nosotros vemos que se produce un cruce. Nosotros no vemos una verdad, incluso, y se produce incluso instituciones que parecieran estar fuera de esta separación de poderes. Y les pongo el ejemplo del Tribunal Constitucional, les pongo el ejemplo también de los militares y también de Carabineros. No sé si recuerdan, no sé si fue a principios de año, el conflicto que tuvo Carabineros con el presidente Piñera. ¿Dónde se produjo? ¿Se recuerdan el conflicto? Sí. ¿Cómo fue? No le pidieron la renuncia y no renunció. ¿No renunció? Y estaba validado para no hacerlo. Entonces ahí yo, y esto está en la Constitución, la Constitución que yo tengo, les permito o dejo ciertos niveles de espacio donde incluso podría esta especie de cuarto poder, que son las Fuerzas Armadas, cuestionar al Ejecutivo. Eso pareciera ser peligroso, por lo menos en el modelo, y de hecho se solucionó de una manera determinada, pero en algún momento se negó a renunciar, porque el presidente no lo podía lanzar o destituirlo del cargo en que se encontraba. ¿Es bueno que tengan ese nivel de independencia? Ese tipo de instituciones, con la historia que nosotros tenemos, que yo creo que es una historia compleja, riesgoso al menos. Otra cosa que es esencial y debe estar en toda constitución siempre, son los derechos fundamentales y la dignidad humana. No es admisible que la Constitución retire la dignidad o calidad humana de una persona o grupo de personas privándoles de sus derechos fundamentales. Y hablo de este caso en particular. Nosotros sabemos toda la discusión que se está dando con respecto, ustedes saben que hubo un informe de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, con respecto a las violaciones a los derechos humanos que se están dando en todo este proceso que estamos viviendo actualmente. La nueva Constitución, independiente de cómo ésta se origine, tiene que respetar los convenios internacionales que nosotros hemos firmado al respecto.
Actualmente, la Constitución que nosotros tenemos no refleja muchos de los acuerdos que nosotros hemos hecho a nivel internacional. Les menciono desde mi expertise el convenio 169 de la OIT con respecto a los pueblos originarios. Muchas veces yo lo podía tratar de articular a través del artículo 5, inciso segundo de la Constitución, pero en sí mismo el Estado de Chile no se reconoce como un Estado plurinacional o multicultural. ¿Qué les parece eso? Porque tiene mucho que ver con la discusión que se está dando ahora sobre si yo incluyo dentro de quienes van a participar de este proceso una cantidad determinada de gente que sea de los pueblos originarios. Nosotros, es importante que en la Constitución reconozcamos que somos un Estado pluricultural, plurinacional, dependiendo de la conversación o que se dé en la Asamblea. Debiera ser, ¿por qué? Porque finalmente este pacto que nosotros vamos a generar tiene que revelar lo que nosotros somos como sociedad. Y nosotros somos un Estado, por lo menos, plurinacional, intercultural. Somos una nación derivada donde nosotros, la gran mayoría de nosotros somos mestizos. Y muchos aún se catalogan como miembros del pueblo originario. Entonces sí somos un Estado. Entonces nuestra Constitución niega lo que nosotros realmente somos. Y lo que produce el debate. Esta nueva Constitución entonces debiera reflejar y respetar esta serie de convenios. Les voy a hablar de toda la Declaración de los Derechos Humanos. Todo esto debe ser respetado por esta nueva Constitución. Una nueva Constitución. Un nuevo pacto no podría eliminar ese tipo de acuerdos que nosotros tenemos determinados ya, que es como un marco legislativo. Ya, esta idea de asamblea constituyente. El concepto de asamblea constituyente está vinculado al origen y esencia del concepto de democracia y a la constitución del Estado moderno. El pueblo es la esencia de la democracia. El pueblo es el cuerpo político primero y supremo del cual dependen los demás cuerpos. Porque nosotros tendemos a olvidar eso. De las estructuras y órganos del Estado. Por tanto, solo a él le corresponde ejercer el poder constituyente para dotarse de una constitución. O sea, nosotros debemos también reconocer o empoderarnos como pueblo. Nosotros tenemos cierto poder. Nosotros nos cogemos a nuestros representantes, lo que no significa que nosotros no mantengamos ese poder constituyente. Independiente de cuál sea la vía por la cual nosotros generemos una nueva constitución, sea a través de asamblea constituyente, sea a través de convención. ¿Y cómo ejerce después ese poder una vez que ya está dictada la nueva norma? Participando, y ahí tiene que ver con la modificación que tenemos que darle en este nuevo pacto. ¿Cuáles van a ser las instancias de participación? Nosotros podemos pensar ejemplos, yo siempre busco ejemplos en otros países. En Colombia y en México existe lo que es la participación, no me acuerdo si es municipal, donde para ciertos proyectos la misma comunidad tiene derecho a participar y a conversar. Por ejemplo, vamos a modificar tal cosa. Se arman cabildos a nivel nacional, a nivel regional, que llegan a ciertas determinaciones y esto llega a la decisión. Entonces una participación absolutamente activa y que se respeta, no es solamente una mera opinión. Entonces ahí uno ve cómo se mantiene y ejerce ese poder. Por ejemplo, podría ser la municipalidad, porque nosotros tendríamos que ver, porque ahora estamos todos creando, hoy día de hecho estuve en un cabildo y se conversaba cómo, porque ya estamos conversando siempre, lo hacemos a través de la asamblea constituyente, lo hacemos a través de la convención, el acuerdo, pero hemos pensado que va a ser el nuevo Chile, porque también tenemos que dar esa conversación en los cabildos que vamos a tener ahora. ¿Cómo va a ser este nuevo Chile? O cuando vamos a participar en este proceso, ¿qué vamos a decir al respecto? Quizá nos falta profundizar ahí también. ¿Alguien había levantado la mano? Díganme, ¿y ustedes? Cuando hablan de poder constituyente, ¿no es cierto?, que lo ejerce el pueblo, ¿qué había pasado en la Constitución del 80 con el poder constituyente? Porque se hizo una constitución, digamos, sin la experiencia previa del poder constituyente, porque fue una dictadura, un golpe de Estado, y de eso nace una constitución, pero no hubo poder constituyente. No, es que eso es una constitución que se derivó de una excepción, ¿no? Y una excepción por la fuerza. Por tanto, no hablamos de poder constituyente, no hablamos de que se refleje al pueblo. Sí se intentó validar. ¿Cómo se intentó validar? A través de plebiscitos. Decir, no, el pueblo sí tuvo participación a través de este plebiscito, pero en la realidad no. Entonces yo, más que una constitución tramposa, es que realmente no nos encontramos ante una manifestación de un pacto social, sino que es algo que nos impuso y se nos impuso por la fuerza. Entonces ahí no hablamos de poder constituyente. Y por lo mismo nos sentimos excluidos y por lo mismo no la validamos. ¿Y las constituciones anteriores habían sido bajo condición? En general, todas nuestras constituciones, por lo que estuve revisando, no han sido derivadas, salvo una que no recuerdo, que tampoco se derivó, pero se trató, que creo que fue la de 1925, creo,
que se intentó generar una asamblea constituyente, pero que después un grupo de élite no respetó este acuerdo y finalmente sacó una constitución determinada en 4 paredes, que es una de las falencias de nuestro sistema democrático, y por eso nos cuesta mucho, porque hoy día lo que estamos viviendo ahora es un momento histórico, porque es la primera vez que nosotros nos preguntamos este pacto social, ¿cómo generamos una nueva constitución? Es la primera vez que efectivamente nosotros nos hacemos esa pregunta, es la primera vez que efectivamente se va a generar ese debate. Eso es esencial. ¿Alguien me había levantado la mano? Yo quería decir sobre el punto este del poder constituyente. Yo no he escuchado que se critique de manera abierta este pacto que hizo la clase política, porque ellos fijaron ya una línea, un marco, y eso es escamotearle precisamente al pueblo esa facultad que es el poder constituyente. Es ese poder que deben decidir de manera autónoma cuáles serían los quórum y los mecanismos de acuerdo. Entonces, cuando esta clase dice, no, es que se tienen que poner de acuerdo 2/3, y además me dice, no pueden tomar otro acuerdo, o sea, le impide que varíen eso, le impone. Y además dice que los acuerdos que se tomen no van a afectar las atribuciones y las instituciones existentes. Entonces, ya no es están violentando el poder originario, de tal suerte que no se puede partir de ese marco que regula, que es como una camisa de fuerza que le imponen, por lo tanto ya no, y peor todavía, porque dice, en aquellos casos donde no hay acuerdo de 2/3, eso queda no acordado, por lo tanto lo va a resolver más adelante el Congreso. Entonces, ponte que en la mitad de un tema no hay acuerdo, el pueblo estaría a lo más haciendo como media constitución, y entonces estamos frente a una cuestión vergonzosa. Entonces, aquí estamos como felices de que por primera vez estamos hablando, porque en realidad no es primera vez, como tú lo acabas de decir, el 25 se hizo algo parecido, bastante fuerte, y se avanzó más que hoy día. Pero hoy día nadie critica ese acuerdo de la clase política, que es realmente violentar lo que tú pusiste en los días anteriores, que el poder reside en el pueblo y es indelegable a menos que ellos lo digan. Pero insisto, la Constitución, si queremos que sea que refleje en verdad la voluntad popular, esta es la que se tiene que organizar de manera autónoma y ella acordar los mecanismos de resolución, de acuerdo, etc. Y yo insisto y termino con esto, creo que nadie objeta, y es más, como que le están haciendo caso a ese poder que evidentemente lo que quiere es restringir la posibilidad de que se haga una constitución que refleje los verdaderos intereses de la sociedad. Yo soy bien crítica. Es que pasa que quizá, yo lo que he tratado de analizar lo que pasó con respecto al acuerdo, finalmente pareciera como que nos pusieran una camisa de fuerza con respecto a qué va a suceder, con quiénes van a definir esta nueva constitución, si es que va a ser con un determinado quórum, qué pasa si la mitad de los temas quedan fuera porque no llegamos al quórum. Nos sirve la idea que empieza la constitución en blanco, ¿no? De que no vamos a quedar amarrados con la constitución anterior, pero a mí me preocupa que llegue al Congreso. Pareciera que existe un temor a qué es lo que nosotros podemos hacer cuando ejerzamos el poder constituyente. Pareciera que, y ese temor es lo que genera que traten de ponernos ciertas reglas del juego predeterminadas que podrían determinarse por la misma órgano constituyente, para no ponerle un nombre determinado. Yo estoy de acuerdo. Creo, por lo mismo, me mantengo positiva de que, y eso lo han dicho las mismas personas que llegaron al acuerdo, todo acuerdo es perfectible. Entonces, probablemente se va a arreglar, o en el caso que nosotros, la gente siga movilizada, se va a generar un verdadero sistema o asamblea constituyente. Tendríamos que ver cómo se van dando las cosas, pero mi posición es crítica, pasa que no quiero ser tan crítica en la instancia, pero creo yo de que estoy de acuerdo con lo que dice usted, con respecto a que es necesario que yo verdaderamente represente a este poder constituyente popular. Aquí les pongo el caso de Colombia con respecto a la Asamblea Constituyente, porque también existe mucho miedo con respecto a esta idea de la Asamblea Constituyente y cómo esta se puede desarrollar, cómo la podríamos hacer en realidad. Pongo el ejemplo de Colombia.
Las decisiones en el caso de Colombia se tomaban con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, esto es decir, 37 de 70. Con eso determinaban qué cosas podían quedar dentro de la Constitución. Durante el proceso, el resto de los poderes, así como representantes legales de órganos no gubernamentales, por ejemplo las universidades, estaban facultados para hacer propuestas. También les menciono el caso de la Asamblea Constituyente de Islandia, donde incluso se generó una plataforma digital donde la gente puede hacer propuestas a la Asamblea Constituyente. Es decir, me parece que podrían incluir este tema, y la Asamblea va y lo incluye o no. Está tratando de ser lo más representativo de lo que el pueblo y Estado determinado quiere tener. Y este es lo que yo les mencionaba, y que parece que ya se lo mencionaron con respecto a la séptima papeleta. Obtuvo el 95% del electorado y fue resultado de un acuerdo político avalado por la consulta popular no vinculante. Y esto, piensen también en la consulta popular que nosotros vamos a tener, que también es de carácter no vinculante, y en donde la Corte Suprema dio justicia libre al proceso, es decir, consideró o no declaró inconstitucional esta séptima papeleta. Y esto permitió que se generara la Asamblea Constituyente. Por eso yo les digo que también habla de voluntad política el generar este proceso. Ya, ¿qué me dice el acuerdo? Si bien yo creo que ya todos más o menos lo conocemos o lo hemos visto en algún grado. El acuerdo que nosotros tenemos actualmente me da dos opciones. Una, la Convención Mixta Constitucional, que será integrada por partes iguales, por miembros electos para el efecto y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Y la otra opción, que es la Convención Constitucional, donde todos sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto. Este es el acuerdo que nosotros tenemos y lo saqué tal cual como lo dice el acuerdo. La elección de los miembros de ambas instancias se realizarán en el mes de octubre del año 2020, conjuntamente con las elecciones regionales y municipales, bajo sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rige las elecciones de diputados. Esto me dice el acuerdo. Significa con las mismas reglas, es decir, que tengo que juntar una cantidad de firmas y todo como yo finalmente me puedo presentar. No quiero entrar a la cuestión, después puedo entrar a cuestionamiento, pero esa es la forma que estamos regulándolo ahora. El órgano que sea elegido tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución, y esto debiera darme como alguna tranquilidad para quienes les preocupa el proceso, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos del Estado, y se disolverá una vez concluida la tarea encomendada, que es de la esencia de toda asamblea constituyente. Es decir, se crea solo para el efecto de generar este nuevo pacto social, de generar una nueva Constitución, y una vez esto terminado se disuelve. ¿Cuáles son los conceptos clave de este acuerdo? El concepto de hoja en blanco. ¿A qué se refiere? No lo tenemos muy desarrollado. Esto es algo que se va a desarrollar por este grupo técnico, consejo técnico, que va a decirnos claramente de qué se trata, pero hasta ahora se dice que el empezar con una hoja en blanco, y que fue un acuerdo que costó mucho llegar a este acuerdo en particular, significa que en el caso que no exista acuerdo o estemos generando una nueva Constitución, no tengamos como referente cómo lo regula la Constitución del 80. Y en esto pareciera estar de acuerdo, por lo menos lo que yo he escuchado en los debates en general, es que significa que no volvemos a la Constitución de 1980, que sería como el término de esta Constitución que nosotros consideramos que es tramposa, todo lo que hemos conversado hasta ahora. Otro de los temas que ha sido muy conflictivo es la aplicación de los quórum de los 2/3, donde el poder de la mayoría y el poder de veto de la minoría, pero dependiendo, yo les decía, de cómo entendemos estos 2/3. Si son para incluir algo determinado en la Constitución o si son para excluir un tema determinado. Pensemos, por ejemplo, el tema del Estado subsidiario. Yo tendría que contar, para poder incluir esta noción donde el Estado no puede intervenir en la gestión privada, con más de 2/3 de los votos, para poder incluirlo, porque no está, porque empezamos con la Constitución en blanco. Digan. Que si se parte en blanco, no hay nada que excluir. No, no hay nada que excluir, porque estamos solamente incluir, por lo tanto, los 2/3 serían favorables para incluir. para incluir. Pero si no, pero muy probablemente, o por lo menos yo espero que en la masa de constituyentes no van a haber 2/3 para incluir, porque esa fue una de las trampas que teníamos en la otra Constitución. Porque ahora yo necesitaba 2/3 para excluirlo. Ahora no. Yo requiero 2/3 para incluir esa moción. Lo más probable es que no se incluya dentro como está regulado ahora. El plebiscito de entrada, es decir, que este proceso de plebiscito, yo me voy a preguntar en abril del 2020 si yo estoy de acuerdo con modificar la Constitución y cómo la quiero hacer. Estén más adelante para mostrarles más o menos cómo sería una idea de la papeleta que vamos a ver. ¿Qué sucede si un plebiscito es adherida? Aquí hay una discusión con respecto al acuerdo, porque el plebiscito de entrada es voluntario, este voto. Es decir, yo voy a ir voluntariamente a votar si yo quiero una nueva Constitución para Chile y cuál es la forma que voy a escoger para esta nueva Constitución.
Y el de salida, es decir, cuando ya haya terminado el proceso constituyente, donde ya esté el texto, yo lo voy a someter a plebiscito de la nación y ese va a ser obligatorio. O sea, existe la discusión por qué no son los dos obligatorios, entendiendo la importancia de ambos procesos. ¿Qué sucede si no se aprueba la Constitución vía plebiscito? Derogación orgánica de esta... Yo termino el proceso constituyente, tengo el texto aprobado por parte del plebiscito, se produce una derogación orgánica de la Constitución del 80. Es decir, entendiendo que hay un texto ya aprobado, nada que estaba regulado en la Constitución del 80 debiera seguir rigiendo, incluso en aquellas cosas que no hubo acuerdo y que va a ser sometido al Congreso. ¿Qué significa esto? Que esto va a ser regulado mediante la ley. Eso es lo que se entiende hasta ahora del acuerdo. Ya, esto yo se lo expliqué con respecto al tema de los 2/3. Dígame. Me explicaron la cosa de la hoja en blanco. Dígame. Que lo que pasara a la hoja en blanco se va a constituir como una ley simple que cada gobierno lo podría ir modificando. Así es. No sería parte de la Constitución. Así es. Entonces ahí también está la trampa de lo que es la hoja en blanco. Pasa que, si nosotros hablamos de los 2/3 de acuerdo, aunque estemos en una hoja en blanco, ¿qué pasa con aquellos temas que no tengo los 2/3 de acuerdo? No van a ser sometidos a esta Constitución. La Asamblea Constituyente o el grupo que lo está viendo, ese tema lo va a tener que dejar fuera y va a ser regulado por el Congreso. Y por el Congreso va a ser regulado por ley, lo que significa que puede ser más fácilmente modificable que lo regulado en esta norma fundamental. Y esa es una de las quejas que hay con respecto a esta nueva o este acuerdo. Porque quizás vamos a quedar con una constitución mínima, porque me va a costar mucho llegar a un quórum de 2/3, se piensa, ¿no? Porque pensemos también, yo también trato de dar el argumento de la contraria, de los 2/3, yo no sé quiénes son los que van a participar, yo no sé si van a ser fundamentales, de hecho, espero que no sean parlamentarios, espero que sean representantes de la sociedad civil. Entonces, tenemos que ver cómo se va dando, pero sí, se da esa discusión. ¿Qué pasa si temas fundamentales que no logren acuerdo, por ejemplo, el acceso al agua, pasen a ley? Y digan, ah, no, pero que ya está regulado por el Código de Agua y siga con el mismo sistema. Sí, existe la discusión. Digan. Vuelvo a insistir en el punto que mencionaba, porque en el fondo es una suerte de figura retórica de que el pueblo va a hacer la Constitución. Entonces, cuando decía el colega ahí de que no hay nada que sacar, sino que poner la posibilidad de que quede allí lo que la ciudadanía quiere. Por ejemplo, esto de que el agua sea un bien nacional como es por su naturaleza, la posibilidad que quede se reduce fuertemente por dos elementos. Uno, el quórum obviamente, y dos, la gente que va a discutir ese tema. Porque como se va a elegir mediante el mismo sistema electoral político, las posibilidades de que los independientes que no pertenecen a la clase política queden allí se reducen fuertemente, a menos que vayan asociados a algún partido político. ¿Ya? Segundo, van a haber políticos, te lo puedo garantizar, porque además ese mismo acuerdo dice que el que se presente queda inhabilitado por un año. Solo un año, sí. Y un año es nada. Perfectamente alguien se puede bajar, renunciar, postularse, y en la maquinaria política queda, y mientras se demoren en la aprobación va a estar habilitado al año siguiente para ser candidato a cualquier cargo de diputado o senador. Estoy de acuerdo. Si yo lo que digo, nuevamente, lo que digo es que este acuerdo es para mí una primera etapa del trabajo. Como esto todavía se tiene que validar en el Congreso, pensando que yo valide este proyecto, va a ser discutido. Y como va a ser discutido en las cámaras, esperemos que esto sea modificado. Porque yo creo que se puede generar un problema. Pero no pensemos que esto es algo que está sentado, y en eso voy a ser bien insistente. Todavía nos queda mucho que conversar y mucho que cortar con respecto a ese acuerdo. Asumiendo que yo le reconozca validez al acuerdo, ¿sí? Porque yo también estoy de acuerdo en esas objeciones que usted hace, ¿no? Absolutamente válidas las objeciones que hace, me parecen reales y me preocupa que después quedemos con una constitución mínima y que quedemos con ciertas normativas que me regulen de la misma manera que me molesta hasta el día de hoy. Ahora, pensemos, si eso llegara a ocurrir, vamos a tener una nueva confusión, porque vamos a seguir en el mismo sistema que yo no valido. Entonces, ahí tenemos, yo creo que todavía nos queda mucho que cortar y nos queda mucho que conversar con respecto a este proceso. Yo solamente se lo estoy dando para que lo conozcan, para que sepan de qué se trata el acuerdo y más o menos cuáles son las objeciones o las virtudes que pueda tener. Díganme. Si se llegara a dar la situación que él describe, o que comentaba usted, en el sentido de que finalmente la Constitución va a quedar acotada a unos cuantos puntos
¿cierto? Y la gente consciente de que eso no fue más que un plus, y rechazara la Constitución, ¿qué pasa? No está regulado. Puede ocurrir, y es una parte de las propuestas que yo estaba leyendo, es que se genere un nuevo proceso. Y que sea un proceso por asamblea constituyente, pero claro, va a demorar. ¿Qué vamos? Porque ¿cuál es la otra opción? Se hace el plebiscito, se dice que no, queda vigente la Constitución del 80. ¿Se fija? Alamán dijo eso. Alamán dijo que seguía la Constitución del 80. Y ahí es donde se produce el debate. Y por eso yo les digo, estas son cosas que se tienen que conversar, se tienen que mejorar, porque en este momento todavía nos encontramos en la duda de qué puede ocurrir. Porque yo creo que a todos los que estamos presentes nos preocupa que eso llegara a ocurrir, que llegáramos al fin, nos quedáramos con una constitución mínima, se plebiscite, la gente no esté de acuerdo, porque no considere válido el proceso, y nos vayamos nuevamente a la constitución del 80 y quedamos en lo mismo. Pero todavía eso no está regulado. Es algo que, como todavía esto tiene que ser sometido a discusión del Congreso, ciertamente va a ser discutido. Así como nosotros tenemos estas dudas con respecto al acuerdo, les puedo asegurar que los parlamentarios también lo van a manifestar en su momento. ¿Alguien me había levantado la mano? No recuerdo. Diga. Así como paréntesis, yo he estado mirando esto de las encuestas que suelen publicar, que claramente no sé qué tan fidedignos sean, ¿no? Pero el tema de sí y no de la Constitución, el porcentaje era 75 y el resto eran 10, era como 10 que no querían ir a votar, 10%. O sea, como que sí quieren constitución nueva y que no. Y el otro hablaban de la forma, ¿no?, en la cual se iba a realizar. Y tenía un porcentaje bastante alto la comisión mixta. Mixta constitucional. La mixta. La con participación parlamentaria. Ajá. Entonces tenía como un 30%, que para mí igual es alto. Es que yo creo que tiene que ver, porque me extraña, y quizá puede ser que la gente todavía no conoce Por bien a qué se desconocimiento. refiere, Eso voy. porque ese es otro punto, que también se da, como se habla mucho de asamblea constituyente y no se habla de los dos mecanismos que establece el acuerdo, la gente se puede confundir a la hora de votar y puede, por ejemplo, votar por la convención mixta sin entender que eso es lo que involucra a parlamentarios. Y un alto número. Y es alto, entonces ahí, en estos ejercicios que estamos haciendo ahora, son importantes, porque nosotros aclaramos y vamos aprendiendo los conceptos, entendemos y vamos a entender qué es lo que yo verdaderamente quiero votar. Yo creo sinceramente que eso debe ser un error. A lo que quería llegar es que ahí claramente también va manipulación, entendiendo que, no sé, acá yo siento que tanto la prensa escrita como la no escrita están también coludidos con los empresariados. Entonces, eso lo leen, lo escuchan. Y ahí claramente el trabajo que tenemos que hacer nosotros para informar, educar. Porque de esa manera creamos el espíritu crítico de la hora de votar y poder entender y no equivocarme. Por ejemplo, porque no tengo la herramienta, porque más encima como hablamos de dos conceptos nuevos, la gente perfectamente se puede confundir. Y no entender que la convención mixta es precisamente en la que participan los parlamentarios, donde se produce todo el cuestionamiento al sector político. Esta es una idea de cómo sería esa papeleta, ¿no? Diría, ¿quiere una nueva constitución? Aprueba o rechaza. Que algunos se preguntan, ¿para qué hacer esa pregunta? Si claramente todos ya sabemos que queremos una nueva constitución, pero se hace la pregunta. Y una segunda pregunta es, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿La convención mixta constitucional? ¿La convención constitucional? La convención constitucional, dentro de esto que se acuerda, que se acordó, es la que a nosotros más nos pareciera, en mi particular, le voy a dar mi opción para usted, son libres de escoger como quieran. Sería la que yo preferiría en cuanto todos sus miembros son escogidos y no serían de los parlamentarios que actualmente se encuentran en ejercicio, con todos los cuestionamientos que tienen esos parlamentarios. Por eso es que lo excluyo. Convención constitucional, pero la convención mixta incluiría una cantidad de la mitad serían parlamentarios y la otra mitad serían escogidos. Si nosotros queremos una manifestación real o lo más cercana a la realidad, tiene que ser la mayor participación de gente que no se encuentra actualmente, a pesar de que el sistema, que todavía yo insisto, puede ser modificado para poder elegir a estos constituyentes. De pronto, incluso les pongo ejemplo, otra forma de elegir constituyentes puede ser a través de sorteo y de esa forma asegurar participación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay millones de maneras, nosotros podemos generar esos procesos y yo creo que se tiene que discutir. Digan. Eso se puede resolver, si se pone una tercera alternativa en la letra E, que es asamblea constituyente. Porque si tú te fijas en los conceptos,
en las dos opciones usan la expresión constitucional, que significa relativo a la Constitución, y obvia el concepto constituyente, Sí. que implica generación de constitución. Constitución es dar forma, hacer nacer, ¿ya? Dar forma, constituir algo. Esa opción no está. Por lo tanto, la clase política en este acuerdo sabe perfectamente lo que están abordando, y es el freno de mano y de pie que pusieron. Entonces uno debería reclamar para que le agregaran allí esa tercera opción. Y vuelvo atrás, el peligro de que no se termine la Constitución se resuelve eliminando la imposición de los 2/3, sino dejándolo que estos delegados constituyentes acuerden los mecanismos de acuerdo, valga la redundancia. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Hay algunos que dicen que incluso la Asamblea Constituyente por sí misma podría tomar esa determinación. ¿Qué le corresponde? Le corresponde si es No, estoy de acuerdo, pero se dice que incluso en el caso del acuerdo, cuando tengamos el grupo que va a ver este tema en particular, tomar esa determinación y no considerar el acuerdo. Correcto, pero en el acuerdo, como dice además, que no podrá modificar este quórum, se lo dice. Pero ¿qué tan válidamente esos pero- parlamentarios pueden acordar eso? No pueden, son un grupo determinado. Colega, este acuerdo está dado y le va a dar pie, de ahí se van a agarrar para invalidar el proceso. Estoy de acuerdo, sí. ¿Me entiendes? Entonces, la pelea es sacar de ahí esa prohibición, porque es vulnerar el poder constituyente. Sí, así es. Y segundo, agregarle a lo más una tercera opción. Ahí yo me podría quedar relativamente tranquilo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que debiera decir Asamblea Constituyente que se ve. Yo estoy de acuerdo en todo lo que tengo que decir. Digan. ¿Sabe qué? Nosotros estamos acá porque estamos, ya hemos tenido todo un bagaje hacia acá, nos han enseñado. Y esto que está colocando usted acá es fantástico. Yo encuentro que está cerrando como todo un marco y nos está aclarando la situación. Yo no sé, por una cosa de esto mismo, yo le pediría a las personas, y si son abogados o lo que sean, ¿ya? No planteen este tipo de cosas porque hacen que nosotros, como muchos, probablemente nos vamos a ir a enseñarle a la gente cómo se va a votar en esta papeleta de la municipalidad. Entonces se nos van a crear también contradicciones a nosotros. Porque yo también tengo una contradicción y yo digo, ¿por qué se puso todo junto? ¿Por qué vamos a elegir esto? Y más encima vamos a votar por la Constitución? ¿Por qué no se puso solita? También podría ser media perspicaz y decir, bueno, ¿no será que ahí hay una caída también? Para que boline todo y sea tan grande el pelote que la gente no se confunda también. Me dice de esta, ¿no? De la que va a ser la municipalidad. Exacto. Entonces, ser más, en ese aspecto, dejar que, porque a mí de repente si no me centro y no lo escucho, me quedo más tranquila, pero si me pongo a escuchar, entonces se me arma un... Lógico, entonces para la persona, si yo le hablo a un, porque se supone que nosotros vamos a ir a hablar a los... a los juntas vecinales. Yo no le puedo hablar a una señora así. Claro, ella me va a hacer todas las preguntas que quiera, pero en ese tipo de preguntas no las va a hacer tampoco. Yo tampoco puedo poner palabras que le pueda salir esto, que le pueda salir lo otro, que le pueda salir, porque van a ser bien explícitas. Me estoy yendo a lo que nosotros vamos a hacer con la municipalidad. Ah, ok. Ya, con respecto a la otra situación, lo mismo. O sea, ya todo lo que pueda venir después, porque esto recién se está conformando. Es como estar en el... No sabe, parece que el embarazo salió positivo, estamos ahí todavía, mejor vamos a ir al médico, estamos allí, estamos en la consulta, que vamos a ir a la consulta en médico. Estamos armando todo este asunto. Entonces, no podemos ser tampoco tan... a mí me da lata porque, no sé, pues yo por ejemplo, hemos estado con mi marido en todas estas, ¿cómo se llaman estos movimientos sociales? Partimos con las normas FP, después conformamos todo el asunto, cuando nos cansamos, nos unimos y después vino todo esto. Entonces, nosotros siempre con mucha, si alguien hubiese puesto una zancadilla en el camino, esto no habría salido.
Eso salió porque empezamos en un trabajo que viene de muy atrás y a veces llegábamos a la reunión, llegaban 3, llegaron 4. Pero en Santiago los chiquillos, los cabros fueron más rápidos que nosotros. Y esa fue la gran salvación y por fin pudimos hacer el, como quien pesca una botella y la destapa y sale todo esto. Por fin se logró, ¿ya? Porque realmente nosotros los adultos somos más complicados y nos ponemos, ¿ya? Pero a mí me da, o sea, por eso yo le pediría a la gente cuando hablan está bien que uno tiene que hacer todas las consultas, pero la que enseña usted, la que está planteándose usted, entonces nosotros venimos escuchando a usted. No, sí lo comprendo, pero creo que también es importante que se dé el diálogo, porque así vamos aclarando ciertos conceptos. Y aparte que también pensemos que no estamos ante las reglas del juego dadas, las estamos dando. Entonces, como estamos en ese proceso, es bueno que dialoguemos, no que yo llegue y les hable y les dé un montón de conceptos, porque aparte creo que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas está generando un manual con una cantidad de conceptos, etcétera. Y yo vengo a hablar, si bien yo me tomé el tiempo de hablar de esta consulta que nos van a hacer acá en la municipalidad, no es el centro de lo que yo voy a hablar. Yo les he hablado del nuevo pacto. Entonces, por eso que es bueno que se dé el diálogo. Y yo coincido, trato de no ser muy crítica por lo mismo, para que cuando a ustedes les toque enfrentar este mismo tipo de preguntas sepan cómo resolverlo y sepan cómo generar la discusión. Entonces, por eso es que es igual se da la posibilidad y trato de generar una clase activa y no yo exclusivamente dando conceptos jurídicos, porque ahí incluso puedo perder la atención de quien me está escuchando. Entonces, por eso mantengo la atención. Dígame, y después. No, yo, digamos, no concuerdo 100% con la señora acá en el sentido de que yo creo que también venimos a aprender. No solamente enseña el que está delante, sino que la gente participante también enseña, porque quizás tiene, ha accedido a otra información y aclara cosas. Yo creo que el proceso de aprendizaje no es solamente de la persona que expone, también las participantes, también. Entonces, de ese ejercicio no podemos nosotros desligarnos. Si bien es cierto que nosotros vamos a plantear 2 opciones, bueno, tendremos que, si no lo tenemos muy claro, reforzar un poco con el material que tú vas a mandar. Sin embargo, puede que aparezca alguien dentro del grupo de personas a las cuales vamos a instruir, pues nosotros vamos a hacer solo una instrucción, que te haga una consulta, y creo que hay que tener de todas maneras el mayor bagaje, digamos, de conocimiento, si puedo llamarlo conocimiento, bueno, tampoco es tan profundo, pero de información al respecto. Así que en ese sentido creo que es positivo que todos, en la medida en que tengan mayor o menor conocimiento, las cosas aporten. Sí. Bueno, es como agregando, tomarme de la situación que ocurrió ahora. Si es que efectivamente el llevar a cabo como ensayo, digamos, de lo que se va a hacer, nos permite poder hacer un panorama más claro de que efectivamente las 2 opciones ni siquiera llegan a cubrir lo que realmente se está demandando. Es muy necesario que de alguna forma se plantee esta situación que plantea el profeta, que fue el profeta. Y ahí decirle, efectivamente, sí, o sea, esto van a ustedes a hacer si quieren ir y lo quieren hacer, pero podrían instruirse más allá y decir no, o sea, el paso total no está dado. Y ahí dar la instancia de seguir participando más activamente de las movilizaciones, porque se sigue dando una acomodación de ellos y no una respuesta a las demandas bases. O sea, yo encuentro que está súper necesario. Yo no lo tenía entendido de esa forma y me hace mucho sentido lo que dice. Sí, mira, yo quería mencionar una cosa que nos pusimos a pensar en las opciones de los métodos, ¿cierto? Constituyente total o convención total, entonces, y vemos la posibilidad de que sean todos los constituyentes elegidos como una gran ventaja comparativa, ¿entiendes? Me queda la impresión de que suponemos de que en este metro cuadrado donde están los constituyentes van a estar ajenos a todo lo que es la política contingente. ¿Entiendes? Entonces hay que convencerse de que la proporción que hay en las cámaras y qué sé yo, y la lucha encarnizada ideológica que hay se va a trasladar a la constituyente.
yo no considero que la constituyente la veamos como algo así, como algo aislado, qué sé yo, donde van a ir solamente ciudadanos, apolíticos, qué sé yo, y que no, ¿entiendes? Entonces Es que yo creo que sean apolíticos, porque por lo menos desde pensar la asamblea es profesional. Lo que cambia, o creo yo que cambiaría, es el partidismo. Exacto, creo que ahí está la diferencia. pero tú piensas que no va a haber No, influencia, claro que va a haber, pero claro. a eso quería, no, Pero si era eso lo único que quería no lo aclarar. podemos ir solo a eso. Yo comparto lo que planteaba adelante el profesor con la postura de que debiéramos tener una tercera, de que debemos seguir, bueno, los que vamos a la luz, los que vamos marchando, y todo. O sea, no dejarnos ahí solo porque hoy día están estos dos. Si alguien cree que no es político, o sea, entonces no lo estamos entendiendo, es político. Creo que lo que sí estamos peleando es que no sea solo de este duopolio partidista. Creo que esa es como la... Y tal cual como está la cosa, a eso me refería, de que tal cual como está hoy, el asunto sigue las mismas fuerzas, ejerciendo su influencia, y van a luchar por ejercerla, por Y la generación de este nuevo pacto, ese es el punto, pero que se dé esa discusión. No estamos diciendo que va a ser gente excluida de ese debate, no, todos van a estar en ese debate y probablemente hacer una manifestación muy similar a lo que tenemos, es cierto, pero demos esa discusión, demos esa posibilidad, ¿verdad? Porque actualmente me dicen, no, pero entonces quedémonos con la Constitución del 80, se fijan los riesgos, ¿no? Demos esa discusión. Y aquí voy y como mostrando, no sé si se ve muy claramente la papeleta que, y me gustaría si lo viéramos, la papeleta de esta consulta constitucional que se va a hacer acá en Iquique en particular. Para mí lo más importante es la parte de arriba, donde finalmente me habla de Asamblea Constituyente, Convención Constitucional y la mixta, ¿no? Me habla y me lo explica más o menos para que poder entender. ¿Por qué para mí es importante? Y creo que esto es algo que ustedes tienen que hacer, saber, cuando hablen en las comunidades o expliquen de qué se trata. Es importante que participemos, aunque no sea vinculante. ¿Por qué? Porque pensemos en la experiencia colombiana. La experiencia colombiana, la idea de pasar a Asamblea Constituyente fue a través de esta papeleta que después se reconoció por este poder político. Porque ¿cómo podría sostenerse por parte del Estado chileno, por parte del Congreso, de quien fuera, que no tengamos una Asamblea Constituyente cuando estos ejercicios no vinculantes de las comunas ya dijeron que nosotros queremos Asamblea Constituyente? Nosotros lo votamos. Y estamos haciendo un ejercicio político real por parte de los ciudadanos, donde yo digo, yo quiero tener una Asamblea Constituyente. Más allá de las otras opciones que más abajo, porque en eso concuerdo, a mí me interesa más que fundamentalmente lo que aparece arriba. Creo que ese ejercicio es un ejercicio que debemos hacer, aunque no sea vinculante. También yo valoro que en este ejercicio se incluyó a los mayores de 14 años. Eso también es novedoso dentro de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque va a ser un ejercicio más real. Porque pensemos quienes participaron activamente en este momento constitucional que nos encontramos ahora. Se generó con la evasión en un principio y fundamentalmente por los mayores de 14 años, por los adolescentes. Entonces, si ellos tuvieron esa injerencia tan grande política en este movimiento social que está originando el que nosotros nos preguntemos cambiar la Constitución, por lo menos permitamos votar. Entonces, los insto y les pido que en este y con esto les pido que se queden también con este ejercicio, la importancia del nuevo pacto, votar en este principio. Instar a la gente a participar en él. ¿Por qué? Porque voy a determinar o voy a conocer si yo quiero una nueva constitución y, por ejemplo, si quiero que la sea a través de la Asamblea Constituyente. Y verdaderamente voy a respetar lo que el pueblo y este poder constituyente que hemos conversado hoy día está manifestando en las calles. Por eso es que es tan esencial esta consulta ciudadana, para mí en lo particular, del 15 de diciembre. Más encima es bastante pronto, pero para mí es fundamental porque más encima incluye esta Asamblea Constituyente, cosa que no hace este acuerdo que estamos conversando, que yo les digo de todas maneras, es un acuerdo que está en veremos, que todavía se va a tramitar, y yo tengo fe que puede llegar a un mejor puerto de lo que hemos conversado. Creo sí que es bueno que tengamos estas opciones críticas y conozcamos la discusión, porque se va a seguir dando. Y este proceso que nosotros estamos haciendo ahora es un ejercicio democrático y es un ejercicio real de diálogo entre todos los agentes que estamos presentes acá, y nosotros estamos conociendo finalmente cuáles son las objeciones, y ahí salimos de las cuatro paredes y de la élite. Por eso es que es tan bueno que la conversación que nosotros demos y que después ustedes den en los cabildos, donde sea ustedes participen, también se ve de esa manera, creo yo. Y no solamente porque así también rompemos el modelo que hemos tenido ahora como tan dictatorial, donde a mí me dicen las cosas y yo las escribo y yo no las razono ni las cuestiono. Creo que este es un momento en que nosotros queremos aprender, queremos cuestionar y queremos participar activamente. Y yo creo que esta
ciudadana es esencial, así como las otras que se van a hacer a nivel nacional, porque pueden ayudar a poner en jaque al Estado y al gobierno de darse cuenta que quizá van a tener que optar por la Asamblea Constituyente. Si se dan cuenta que finalmente nosotros como pueblo nos estamos manifestando, indicando no solamente en las calles, sino a través del ejercicio democrático, que esa es la opción que queremos. O en su caso que no, porque también tenemos que respetar en el caso que no fuera así. Pero para nosotros conocer o darle validez a este ejercicio, tenemos que votar. Y eso sí quisiera dejarlo como una idea final, que el ejercicio democrático lo hagamos, que votemos. Ojalá yo soy de la idea que en el caso que el acuerdo prevalezca, todos los plebiscitos sean obligatorios, pero si no lo son, nosotros no perdamos esa oportunidad que tenemos de ejercer nuestro poder constituyente. Sigamos participando en los cabildos, sigamos cuestionando, como bien lo hicimos hoy día, si este acuerdo me gusta o no. Si no me acuerdo, si no estoy de acuerdo, generemos algo nuevo. Pero participemos, no nos excluyamos. Pero si nosotros nos excluimos, es ahí donde se genera el problema, creo yo, porque finalmente pasa como cuando no votábamos. No permitamos que eso ocurra, porque eso es fácil, porque nosotros somos la mayoría. No olvidemos que tenemos ese poder. Muchas gracias, ahí terminé. Bueno, como lo habíamos conversado, esto es parte de que canalizar, al tiro, un segundito, es canalizar lo que nosotros estamos haciendo, que si bien discutir está bien, dialogar está bien, pero no podemos quedarnos en la discusión y en el diálogo, porque vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo 30 años, ¿cierto? Hace 30 años que venimos discutiendo, polemizando, enojados y toda la cosa. Tenemos que transformar esta cuestión en un motor de cambio. Me ha tocado a mí en este último tiempo atender muchísima gente con crisis de pánico. Me imagino que tú 3 veces más. 10 veces más. Claro, y 10 veces más, sí. Entonces es una tremenda responsabilidad que tenemos, no solamente con los pares, con nuestros niños, con los adultos mayores, con los animales. Yo tuve que llevar a mi perrita al veterinario pensando que ya tenía un cáncer que se estaba reduciendo y era solamente en la temática del estrés. Transponer eso a un adulto mayor, a un niño. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad hoy día, y es esto, lo que dice Karen, es llevar a las juntas de vecinos la inquietud de que la gente participe y ojalá no se asuste y hagámoslo. Mira, yo hice estos trípticos para el que se lo quiera llevar, se lo lleve ahora, lo vea, y quienes quieran asistir a las juntas de vecinos me escriban ahí por el correíto de la escuela constituyente. Yo hago el puente con la Loreto para decir ya esta persona está dispuesta a que junta de vecinos, y les voy a mandar los que deseen hacerlo también el formato en PDF o Word para que ustedes lo modifiquen y puedan imprimirlo también desde sus pegas. Y vamos a ver si la MUNI nos ayuda imprimiéndole a mucha gente esto, porque tenemos que socializarlo. Así que, ¿poder? Yo quería contarle que te cuento también que vamos a este tema, pero nosotros participamos en unidad social. Más o menos contarle a la gente si esta consulta ciudadana, en la cual nosotros mandamos una carta a los alcaldes de las comunas pidiéndoles que hicieran una consulta ciudadana referente a este tema. Y fue acogida más que nada por el alcalde Soria. Entonces, las 2 primeras preguntas, porque ellos primero nos planteaban que ellos solamente podían, con sus atribuciones, hacer consultas ciudadanas con cuestiones, digamos, locales. Entonces, nosotros fuimos capaces, a través de algunas reuniones con los concejales y con el alcalde, de sugerirle el poner un poco estas dos preguntas, y también el contar con los jóvenes de 14 años también, para que entonces esto no surgió como algo impuesto, sino que el alcalde se reunió con las organizaciones sindicales, también se reunió con las juntas de vecinos. Entonces, como tú bien decías, el saludar este tipo de actividades, en términos que debemos salir a las calles desplegando para que la gente participe y que seamos un número bastante importante los que participemos, que pueda tener una connotación nacional el resultado de esto. Y esto va a depender de que nosotros nos despleguemos, como decía, a las calles, a las puertas vecinales, a las plazas, a informar a las personas de la consulta ciudadana,
hablando del plebiscito del 15 de diciembre, que pienso que es una jornada muy importante, histórica, y como fue la venida de los trabajadores de La Pampa a Iquique a reclamar por sus derechos, este es un momento muy histórico que podemos marcar acá en Iquique. Sin la participación ciudadana se convierte en una cifra bastante importante. Eso me va a saludar El día miércoles va a ser la certificación de la escuela. Bueno, ahí les dije que nos van a certificar de cada luna. El día miércoles va a ser la certificación de los que tengan por lo menos el 50% de las clases y los profesores. Pero además vamos a hacer un bloque cortito con esa guía que nos mandó la Loreto Castillo. Podemos socializarla para los que van a ir a las juntas de vecinos y trae más de esto, ¿ya? Y poder aclarar algunas dudas. Y si tienen dudas, si quieren tener como contenido de derecho, yo les voy a mandar también el apunte que yo hice para esta clase y el Power, para que lo tengan ahí, bueno, en mi email, para cualquier consulta, si que hay algo que no les quedó claro, quieren profundizar, ningún problema, yo lo resuelvo. Si está la Maurín por ahí,